Sistema de conducción, nódulo sinusal, vías internodales, nódulo auriculoventricular, haz de His con sus ramas derecha y izquierda y finalmente fibra de polígono. ¿Sí? Vamos a relacionar cuál es la relación entre la generación del potencial eléctrico en el corazón, ¿sí?, con el electrocardiograma. Empecemos. Antes, como para que nosotros sepamos y le demos la importancia a este capítulo, ¿sí? ¿En qué nos va a ayudar que nosotros prestemos atención en el electrocardiograma? En que nosotros lo podamos y sepamos interpretar un electrocardiograma, ¿sí? ¿Y qué valoramos en el electrocardiograma? Nosotros en el electrocardiograma vamos a valorar una serie de patologías, ¿sí? Cuando nosotros interpretemos un electrocardiograma vamos a poder distinguir entre una isquemia cardíaca, entre una arritmia cardíaca, ¿sí? Entonces es importante que nosotros sepamos interpretar correctamente un electrocardiograma y esta clase debiera ayudarnos a poder realizar esa interpretación de manera correcta, ¿sí? Les decía que cuando nosotros nos vamos a volver muy hábiles en la interpretación de un electrocardiograma va a ser a medida que veamos más de electrocardiogramas, ¿sí?, y podamos diferenciar uno normal de uno patológico. Esta clase solamente vamos a ver el electrocardiograma normal, ¿sí? La siguiente ya nos toca interpretar las patologías, ¿sí? Entonces, prestemos atención a qué es un electrocardiograma, todo lo que vamos a desglosar, cuáles son sus ondas, ¿sí?, cuáles son sus intervalos, sus voltajes, ¿bien? Para que la siguiente clase podamos interpretar a todos estos, a los electrocardiogramas que no sean normales, ¿sí?, que no sean con ritmo sinusal. Entonces, empecemos la clase haciéndonos esta pregunta: ¿cómo se genera el electrocardiograma? ¿Sí? ¿Cómo creen que se genera el electrocardiograma, jóvenes? Cuando un impulso cardíaco atraviesa el corazón, ¿sí? Cuando un impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica que se genera, ¿sí?, se propaga desde el corazón hacia los tejidos adyacentes que lo rodean. ¿Qué quiere decir esto? Que ese impulso eléctrico que se genera en el sistema de conducción se propaga por toda la musculatura, no solo auricular, sino también ventricular del corazón. Pero miren lo que dice aquí, no es que solamente ahí, ese impulso eléctrico también se propaga hacia el resto de los tejidos, ¿sí?, incluido pulmones, incluido pared torácica, y es por ese motivo que nosotros podemos registrarlo en la piel de la pared torácica, ¿bien? Entonces, si nosotros colocamos los electrodos en la piel del paciente, ¿sí?, en los lados opuestos del corazón, se pueden registrar potenciales eléctricos generados por la corriente eléctrica. Este registro es el que se conoce como electrocardiograma, ¿sí? Entonces, es esa conducción eléctrica que se genera en toda la musculatura cardíaca, iniciada ¿por quién? Por el sistema de conducción, ¿sí? El sistema de conducción irradia una energía, ¿sí?, que es detectada sobre la pared torácica, ¿bien?, del paciente, y es por lo que nosotros podemos detectar o realizar un electrocardiograma, porque ese sistema de conducción eléctrica llega sobre la pared del tórax, ¿bien? Ahora, entonces, ¿cómo es que se visualiza un electrocardiograma normal? ¿Qué contendrá un electrocardiograma normal?
eléctrica, esta línea que ven dibujadita acá, se llama línea cero o línea isoeléctrica. Entonces, el electrocardiograma normal consta de una onda P, ¿sí?, seguida de un complejo de ondas denominado QRS, ¿sí?, y finalmente termina en una onda T, positiva, ¿sí? Ese es un electrocardiograma normal. Entonces, si nosotros decimos cuáles son los componentes de un electrocardiograma normal, nosotros tendríamos que mencionar el electrocardiograma normal está formado por una onda P positiva, un complejo de ondas QRS que tiene dos ondas negativas, que es la onda Q y la onda S, y una onda R grande positiva, ¿sí?, y una onda T positiva. Eso es lo que normalmente tiene un electrocardiograma normal. En el libro también relata de que aquí puede haber una onda U, ¿sí?, chiquitita. Puede no estar presente e igual es interpretado como un electrocardiograma normal, ¿sí? Es más, también la bibliografía relata que esta onda Q puede desaparecer. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos no encontrarla, esta onda Q, pero no decimos que es un electrocardiograma normal. ¿Por qué? Porque la literatura relata que puede no estar presente la onda Q, ¿sí?, no estar bien formadita, y eso no interpreta que sea un electrocardiograma normal. ¿Bien? Entonces, esos son los componentes de un electrocardiograma normal y es importante que nosotros lo recordemos, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver qué significa cada una de estas ondas. Una recomendación, esta imagen, ¿sí?, es esquemática. ¿Qué quiere decir? No es que mide esa cantidad de cuadritos, esa cantidad de segundos, sino que es esquemática. Vamos a explicar en la siguiente diapositiva, ¿sí? Esta diapositiva es sobre todo para que nosotros identifiquemos, sobre todo, ¿sí?, las ondas. ¿Cuáles son las ondas de un electrocardiograma normal? Y las ondas de un electrocardiograma normal son la onda P, un complejo de ondas QRS y una onda T. Punto y aparte. Este es un electrocardiograma normal. Ahora veamos más datos de este electrocardiograma. Bien, entonces nosotros, ¿qué formas tenemos de las ondas de un electrocardiograma normal? Nosotros tenemos una onda P, ¿sí?, como la que habíamos visto al inicio del electrocardiograma, la cual está producida por potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas, ¿sí? La onda P se genera cuando el potencial eléctrico, ¿sí?, despolariza las aurículas. Y esto que habíamos dicho precede a la contracción auricular. Bien, primero la despolarización eléctrica debe iniciar, ¿sí?, la onda P, y posteriormente que esté completamente despolarizada, todo el músculo auricular, es cuando se genera la contracción, ¿sí? Ahora, ¿qué representa el complejo QRS? El complejo QRS está formado por potenciales que se generan cuando se despolarizaban, ¿qué cosa? ¿Qué músculo? Los ventrículos, ¿sí? Entonces, el complejo QRS se genera con la despolarización de los ventrículos que precede a la contracción ventricular, ¿sí? Es decir, a medida que la onda de despolarización se propaga por los ventrículos, es cuando se genera esta onda, el complejo de ondas QRS. ¿Bien? Ahora, hay otra forma que en un electrocardiograma que nosotros también podemos dividir a estas ondas. ¿De qué manera? Como ondas de despolarización y ondas de repolarización, ¿sí? Si ustedes ven, tanto la onda P como el complejo QRS está formado por potenciales, sobre todo, que generan ondas positivas, ¿no es cierto? Han visto cómo la onda P es positiva. El complejo QRS tiene sobre todo a la onda R positiva.
complejo URS, ¿sí? También se las denomina ondas de despolarización. ¿Por qué? Porque son ondas positivas que despolarizan la onda P, las aurículas, para que preceden a la contracción auricular, y posteriormente el complejo QRS que inicia la despolarización de los ventrículos, posteriormente la contracción ventricular, ¿sí? ¿Y qué será la onda T? ¿O cómo se produce? Se produce cuando los potenciales que se generan, ¿sí?, en los ventrículos se recuperan de la despolarización. Entonces, esta es una onda, ¿sí? La onda T representa la repolarización de los ventrículos. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a poder ver a qué se refiere con despolarización y repolarización. Pero si nosotros recordamos, la despolarización es ese cambio de actividad eléctrica, ¿sí?, de la membrana. Recuerden que las membranitas tienen, por dentro tienen un potencial negativo y por fuera tienen un potencial positivo. Es a eso a lo que se refiere, ¿sí? Entonces, la onda T, ¿sí?, es una onda, por eso se la denomina una onda de repolarización, ¿sí?, porque es una onda que permite nuevamente repolarizar la membrana. ¿Para qué? En este caso de la fibra muscular cardíaca, ¿para qué? Para que vuelva a generarse el proceso de la contracción, porque recuerden que el músculo, tanto auricular como ventricular, debe contraerse y luego nuevamente prepararse para una nueva contracción en el siguiente latido, ¿sí? Es por eso que debemos recordar la importancia de la onda T en lo que es la repolarización de la membrana. La membrana de la fibra muscular cardíaca debe volver a repolarizarse, ¿sí?, para volver a su estado basal y poder volver a contraerse en el siguiente latido, ¿sí? Veamos la siguiente imagen, a ver si con esto nos ayudamos más. Acá, ondas de despolarización cardíaca frente a ondas de repolarización. Esta imagen ustedes la tienen en su librito, ¿sí? Esto que está acá, esto que visualizamos, esa imagen, ¿sí?, del lado derecho, si ustedes lo ven al lado derecho, representa como una fibra muscular cardíaca, ¿sí? ¿Y en qué nos va a ayudar? En que nosotros recordemos cómo se dibujan estas ondas de despolarización, ¿sí?, y ondas de repolarización. Fíjense que al lado derecho nosotros tenemos un medidor, ¿sí?, un medidor de alta velocidad, esto que se ve allá, arribita, ¿sí?, que dice negativo, positivo, cero, ¿sí? Es un medidor de alta velocidad. ¿Y qué nos permite? Nos permite, es como si fuera el monitor del electrocardiograma. Sí. Dígame. Sí, pero si nosotros queremos interpretarlo en nuestro monitor, es como si fuera el monitor, ¿no es cierto?, donde se registran estos cambios de actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, en la imagen del lado A, recuerdan que nosotros tenemos las fibras musculares que tienen normalmente una carga negativa por dentro y positiva por fuera, ¿sí? Si nosotros vemos esta imagen, la del lado A, que es la primera fase de la despolarización, fíjense que acá las cargas se van cambiando, ¿sí? Esta fibra, ¿qué está pasando? Se está empezando a despolarizar. Normalmente las cargas eran negativas, ¿recuerdan? Y está empezando la despolarización. Entonces, cuando la despolarización se dirige desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Si nosotros consideramos que este electrodo está a la derecha del corazón, esto al lado izquierdo, ¿sí? Fíjense que la despolarización se dirige en esta imagen de la fibra muscular cardíaca, ¿sí?, se dirige desde la izquierda hacia la derecha.
La mitad de la fibra, cuando la mitad de la fibra ya está despolarizada, ¿sí? La restante sigue polarizada, es decir, sigue en su estado basal. Este proceso, este hecho, ¿sí? Genera ¿qué cosa? Que el electrodo izquierdo esté en un lado con carga negativa, ¿sí? Este es un electrodo negativo, del lado derecho, del corazón que está con carga, está al lado, está visualizando carga negativa. Y el electrodo del lado derecho, ¿sí? Está visualizando una carga positiva. Este medidor, ¿sí? De alta velocidad, por tanto, registra una onda positiva, ¿sí? Fíjense, cuando hay despolarización, cuando se inicia la despolarización de la fibra muscular, ¿bien? Este medidor nos permite, ¿sí? Visualizar, o cuando se inicia la despolarización de manera parcial, se genera una onda positiva sobre esa línea basal cero o esa línea basal isoeléctrica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la segunda fase? Fíjense, cuando continúa la despolarización y la despolarización se propaga en toda la fibra, ¿se fijan? Acá cambió toda la carga, se invirtió, en otras palabras, la carga eléctrica. Entonces, cuando la despolarización se propaga por toda la fibra y ambos electrodos, tanto el negativo como el positivo, están en una fibra totalmente despolarizada, el registro del lado derecho, ¿qué es lo que pasa? Aquel registro de la onda chiquitita de allá, del lado derecho, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a la línea basal de cero, ¿sí? Fíjense, otra vez vuelve a cero, porque los electrodos están colocados en una fibra muscular completamente despolarizada. Bien, entonces, ¿cuándo se genera la despolarización? Solo cuando hay una despolarización parcial se genera una onda positiva. Y cuando la fibra se despolariza por completo, nos fijamos acá, vuelve nuevamente esta onda positiva a su valor basal de cero, ¿sí? Eso es lo que, ¿esto qué se debe? A que los electrodos ahora están en zonas de igual negatividad. Por tanto, está completada esta onda, ¿sí? De despolarización, ¿sí? Si nosotros fijamos allá, eso es de esa manera como se genera, por ejemplo, la onda P. Recuerden, cuando nosotros decimos la onda P representa la despolarización molecular, es así como se forma. De esa manera actúa el sistema eléctrico para que se formen esas ondas y esos voltajes, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente imagen, a la siguiente fase. Dice, cuando la mitad de la repolarización, si nosotros volvemos a repolarizar esta fibra muscular como era inicialmente, pero está la mitad nada más repolarizada, ¿sí? El electrodo del lado izquierdo, ¿sí? Es positivo, ¿bien? Y el del lado derecho está sobre una polaridad que es opuesta a al resto de la imagen, ¿sí? Fíjense, está como invertida. Está como invertida en relación a la primera, a la fase A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que el registro de la derecha, de aquel lado, ¿sí? Fíjense cómo esta vez vuelve a generarse la onda, pero en este caso, ¿cómo es la onda? Es negativa, ¿sí? La onda eléctrica se registra de manera negativa. Ahora, ¿qué pasa si nosotros volvemos a lo que sería el reposo? Fíjense que el registro de la derecha vuelve a ser de cero cuando toda la fibra muscular ha vuelto a su polaridad normal, a su estado de reposo, ¿sí? Fíjense que ya no registro, esto vuelve a cero y el registro de la derecha se hace por tanto de cero y ahora los electrodos están en zonas, fíjense, de igual positividad, ¿no? Los electrodos, estos representan los
despolarización, ¿sí? Entonces acá se ha completado la repolarización. Entonces, la de arriba, ¿sí?, representa una onda completa de despolarización y esta de acá abajo, esta onda negativa, una onda de repolarización, ¿sí? Más o menos eso es lo que implica a qué se refiere ondas de despolarización cardíaca con ondas de repolarización. ¿Bien? Se refiere a la fibra muscular y a su actividad eléctrica, a la fibra muscular cardíaca, ¿no? Ahora, hagamos una relación del potencial de acción monofásico con las ondas QRS y T del electrocardiograma, ¿sí? En base a lo que hemos visto recién, a esas ondas de despolarización y repolarización, fíjense qué es lo que pasa. Este es un potencial de acción monofásico del músculo ventricular, ¿sí? Normalmente dura de 0,25 a 0,35 segundos. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que suman las líneas verticales y horizontales, ¿sí? Pero fíjense acá, esta es una relación del potencial monofásico del QRS y onda T con el electrocardiograma. Fíjense que las ondas del QRS aparecen al principio del potencial de acción monofásico, ¿sí? Aquí se despolarizan los ventrículos, ¿sí? El QRS, miren cómo tiene una relación directa con la despolarización de los ventrículos. Recordemos esa onda, esa imagen de la diapositiva anterior, donde había una despolarización, ¿sí?, de la fibra muscular y cómo la onda se dibuja positiva, ¿sí? Entonces, bien, obsérvese que la onda del QRS aparece al principio del potencial de acción monofásico y la onda T aparece al final, ¿sí?, de este potencial de acción monofásico. Específicamente dice, no se registra ningún potencial de acción en el electrocardiograma cuando el músculo ventricular está completamente polarizado o completamente despolarizado. Lo que explicaba la diapositiva anterior, perdón, ahí hay un error del TPO, ¿sí? Cuando el potencial del músculo está completamente despolarizado o repolarizado, no se registra ningún potencial de acción, solamente se registra cuando está parcialmente despolarizado, ¿sí? Ahora, ¿a qué se debe esto? Solo cuando está parcialmente polarizado o parcialmente despolarizado hay un flujo de corriente, ¿sí?, desde una parte de los ventrículos hacia la otra, ¿sí? Desde una parte de los ventrículos hacia la otra, y por tanto la corriente fluye hacia la superficie del cuerpo para generar el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, ustedes tienen todas estas diapositivas, he procurado sacarlo del libro para que sea más sencillo el poder interpretar, ¿bien? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, empecemos a ver la relación de la contracción auricular y ventricular con las ondas del electrocardiograma. Nosotros ya hemos visto inicialmente cómo se registra un electrocardiograma normal y cuáles son sus ondas. Ahora veamos qué representan estas ondas en relación a la contracción, tanto del músculo auricular como del músculo ventricular. Recuerda que decíamos, el inicio de la onda P representa ¿qué cosa? La despolarización auricular, ¿sí? Y por tanto, esta despolarización, una vez que esta despolarización se propaga por toda la musculatura de las aurículas, ¿sí?, se genera ¿qué cosa? Inmediatamente, la contracción auricular, ¿sí? Entonces, tras la generación de la onda P, ¿sí?, tras la generación del potencial de onda P, ¿sí?, inmediatamente se despolariza, ¿sí? Este inicio de la onda P indica la despolarización auricular y por tanto precede a la contracción auricular. Y recuerden que ya hablamos en la anterior clase, el músculo auricular debe despolarizarse
se produzca la contracción, ¿sí? No puede ser, o sea, no puede ocurrir que la fibra muscular auricular se despolarice parcialmente y ya se contraiga. No, tiene que generarse todo el ciclo. La despolarización se propaga por todo el músculo auricular, ¿sí? Y recién se produce la contracción auricular. ¿Bien? Ahora, posteriormente, ¿qué tenemos? Una vez que termina la contracción auricular, ¿qué tendría que venir? La relajación auricular, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se vuelva a llenar de volumen sanguíneo. Y habíamos dicho que la despolarización auricular no se precede visualmente de la repolarización auricular porque el complejo QRS tiene un voltaje más alto y es como que la ocultaría a la repolarización auricular, ¿sí? En el caso, normalmente la repolarización auricular tiene una onda T que se llama de repolarización auricular, que en este caso no la visualizamos simplemente porque el complejo QRS tiene mayor voltaje. ¿Bien? Entonces, ya sabemos lo que significa la onda P, que es la despolarización auricular, ¿sí? Que precede a la contracción auricular. Ahora, ¿qué representará el complejo de ondas QRS? El complejo de ondas QRS, ¿sí? ¿Representa qué cosa? La onda Q representa el inicio de ¿qué? De la despolarización. ¿Qué toca? Si ya se despolarizaron las aurículas, ¿qué toca que se despоlaricen? Los ventrículos. Entonces, la onda Q representa el inicio de la despolarización ventricular. Fíjense cómo la despolarización de los ventrículos es como que más intensa, porque necesita despolarizar a mayor músculo, ¿sí? Incluso fíjense acá la amplitud es bastante, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es bastante amplia. ¿Por qué? Porque la despolarización ventricular, ¿sí? Iniciada por el complejo de ondas QRS debe propagarse por toda la musculatura ventricular para recién producir la contracción ventricular. ¿Bien? Entonces, el complejo de ondas QRS que representa la despolarización ventricular, ¿sí? Y incluso es la despolarización ventricular y este complejo de ondas QRS se continúan de ¿qué? De una onda T, que habíamos dicho que es ¿qué cosa? ¿Qué es la onda T? ¿Qué representa? La repolarización ventricular, ¿correcto? La repolarización. El volver al potencial de membrana de reposo para volver a producir otro latido cardíaco, otro proceso de contracción auricular y ventricular, por supuesto, ¿cierto? Ahora hay un dato importante acá que lo tenemos que tomar en cuenta. El proceso de despolarización inicia acá, ¿no es cierto? Y se propaga por toda la musculatura ventricular para que se contraigan los ventrículos. Pero ¿saben qué? La contracción del ventrículo dura hasta el final de la onda T. Eso es lo que dice también cuando ustedes revisen fisiología de Guyton, van a ver cómo el ventrículo permanece contraído hasta el final de la onda T, ¿sí? Necesita ese tiempo para expulsar todo el volumen sanguíneo que contiene para el latido cardíaco. ¿Bien? Miren lo que dice acá, lo que habíamos recalcado, ¿no? La onda de repolarización auricular, denominada onda T auricular, está oscurecida, perdón, otro error de typeo ahí, está oscurecida por el complejo QRS en el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, la repolarización auricular existe, solamente que el voltaje del complejo QRS no nos permite visualizar, pero existe fisiológicamente, porque es el proceso de volver al potencial de membrana, ¿sí? De la fibra muscular cardíaca auricular, ¿sí? A volver a su potencial de membrana de reposo para volver a otro ciclo de contracción y relajación.
Vamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a ver estas líneas, ¿sí? Las líneas de calibración, ¿sí? Las líneas de calibración tienen su importancia, jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tengamos que interpretar el electrocardiograma, resulta que necesitamos saber cuánto debe medir cada segmento, cuánto debe ser la amplitud de la onda P, cuánto la amplitud del complejo QRS, ¿sí? Cuánto deben medir estos segmentos, PQ, ¿sí? QT o el segmento RR, ¿sí? Todos estos datos nos va a servir para que nosotros podamos interpretar justamente arritmias cardíacas, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, en la siguiente clase, cuando nosotros contemos acá hasta acá, cuánto debiera tener de frecuencia cardíaca, y si vemos que esta otra onda R está por acá, ya no es normal, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos. Es un poco mucho de teoría, pero tenemos que saber para poder interpretar todas las patologías de orden cardíaco, ¿sí? Entre ellas, ¿qué cosa? Arritmias cardíacas, ¿sí? Isquemias miocárdicas. Para eso nos va a servir saber estos datos de voltajes, ¿sí? De voltajes, de amplitud de voltajes y de segmentos, ¿sí? Entonces, veamos cómo se hace esto. Todos los registros de electrocardiograma se hacen con líneas de calibración, ¿sí? Con estas líneas rojas más fuertes, las que encierran los cuadraditos, y las más chiquititas que están dentro, tanto verticales como horizontales, se llaman líneas de calibración, ¿sí? ¿Y qué tipos de líneas de calibración tenemos? Nosotros tenemos de dos tipos, ¿bien? Unas líneas de calibración horizontal, estas, jóvenes, estas líneas de calibración horizontal, ¿bien? Y líneas de calibración vertical, estas, las verdes bien, tanto las líneas bien marcadas como las líneas que están dentro, son las líneas de calibración verticales. Ahora, ¿qué miden cada una? ¿Sí? Fíjense que las líneas de calibración horizontal están dispuestas de modo de que cada 10 de estas líneas, ¿sí? Tanto hacia arriba como hacia abajo de la línea 0, esta es la línea 0, esta línea es la línea 0, o línea isoeléctrica, ¿sí? Estas líneas, ¿sí? Tanto si nosotros medimos hacia arriba como hacia abajo, ¿sí? Mide qué cosa, representan 1 milivoltio. Si nosotros contamos, fíjense, contemos acá, miren jóvenes, si contamos las rayitas chiquititas, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, que dos cuadraditos grandes hacia arriba, ¿qué representaría? 1 milivoltio, pero con carga positiva, porque recuerden que todo lo que está por encima de la línea de 0 o línea eléctrica tiene voltaje positivo. ¿Y qué pasa si nosotros medimos hacia abajo? Miren, hasta ahí tengo 0,5 milivoltios, y si cuento hasta otro cuadradito más, que sería 1 milivoltio, pero tendría la carga negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué miden las líneas horizontales? Las líneas horizontales miden la amplitud ¿en qué? En milivoltios, ¿sí? De tal manera que dos cuadraditos grandes representan 1 milivoltio y cada cuadradito chiquitito, ¿sí? Cada uno de estos chiquititos, 0,1 milivoltios, ¿bien? Perfecto. Ahora veamos qué representan las líneas verticales. Las líneas verticales, que son estas marcaditas así, tanto bien intensas como las menos intensas, ¿sí? Son líneas de calibración de tiempo, ¿bien? En el electrocardiograma. Un electrocardiograma se realiza normalmente a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Por tanto, cada 25 milímetros, ¿sí? De acá, así en estas líneas verticales, cada 25 milímetros
milímetros en dirección horizontal corresponde a 1 segundo. Y cada segmento de 5 milímetros indicado por las líneas verticales oscuras representa ¿cuánto? Perdón, no sé. ¿Representa cuánto? 0,2 segundos. A ver, hagamos ese ejercicio. ¿Sí? ¿Cuánto representan estas líneas rojas intensas verticales? 0,2 segundos o 0,20 segundos, ¿no? Si nosotros contamos hasta acá, hay 0,20 segundos. Si contamos hasta acá, 0,40. Allá dice, miren, 0,20 o 0,2 segundos. 0,60 segundos, 0,80 y hasta acá sería ¿qué? 1 segundo. ¿Sí? Fíjense. De acá hasta acá, mide. De acá hasta acá, jóvenes, mide 1 segundo. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Bien? Estas líneas de calibración están ampliadas, por eso si nosotros lo medimos con una reglita no nos va a dar 25 milímetros, pero es de manera esquemática, para que nosotros lo entendamos de una manera más clara. ¿Sí? Entonces, no debemos olvidar cada cuadradito cuánto mide las líneas verticales. Entonces, si nosotros resumimos esto, las líneas horizontales, ¿qué miden? ¿Qué medirían las líneas horizontales? Las líneas horizontales del electrocardiograma, ¿qué hemos dicho que miden? ¿Qué miden? Perdón. ¿Otra vez? Bien, pero acá en lo que sería la calibración, sobre todo miden la amplitud del voltaje, ¿es correcto? ¿Sí? Perfecto, la amplitud del voltaje. Y hemos dicho que todas estas líneas, de estos cuadraditos grandes, con líneas bien marcadas, representan 1 milivoltio, tanto hacia arriba. Si es hacia arriba de la línea 0 son positivos, y si es hacia abajo son negativos. Ahora sí, a este lado del curso, ¿qué representan las líneas verticales? ¿Qué representarán? Porque, ¿saben por qué hacemos esto? Porque cuando a ustedes les toque hacer el electrocardiograma e interpretarlo, tenemos que saber, y esto nos va a ayudar, esta información. ¿Qué medían las líneas verticales? Perfecto, el tiempo. ¿Y en qué mide el tiempo? En segundos. Son las líneas de calibración de tiempo y mide en segundos. Y hemos dicho que cada cuadradito intenso, ¿cuánto mide? Cada uno de esos. 0,2, bien, 0,2, 0,6, 0,8, 1 segundo, ¿sí? Esto mide 1 segundo y eso no nos tenemos que olvidar, porque fíjense que luego vamos a ver qué significan las ondas RR y se relaciona con el latido cardíaco y se relaciona con esos 60 latidos cardíacos normales que tenemos, ¿sí? Ahora, un último dato y ya no los molesto más en esta diapositiva. Cada uno de estos segmentos de 0,20 segundos o 0,2 segundos está a su vez subdividido por líneas más pequeñitas que representan ¿qué cosa? Estos intervalos más pequeñitos que en tiempo, jóvenes, representa 0,04 segundos. Cada uno de estos chiquititos, 0,04 segundos. ¿Y eso cuándo nosotros le vamos a dar valor? Cuando estemos interpretando los electrocardiogramas patológicos. Entonces decir, esta onda P no mide 0,16 segundos, algo está pasando, ¿sí? Para eso nos sirve saber esa unidad de medida más pequeñita, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora interpretemos para qué nos sirve saber estos intervalos entre cada onda del complejo, entre cada onda del electrocardiograma que hemos aprendido hasta ahora, ¿sí? Fíjense, el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, o que va desde el inicio de la onda
de los ventrículos. Este intervalo, ¿sí?, se denomina PQ o PR y su valor normal es ¿de cuánto? De aproximadamente 0,16 segundos, ¿sí? Fíjense que ahora, si nosotros le damos valor a este dato, ¿bien? ¿Por qué? Porque entonces, para eso me sirvió saber cuánto medía cada cuadradito, era 0,20. Y fíjense que el valor normal de este intervalo es de 0,16 segundos, o sea, que debe durar menos de un cuadradito rojo bien marcado, ¿sí? ¿Y para qué nosotros vamos a saber esto? Porque cuando nos toque ver, por ejemplo, arritmias cardíacas, van a ver, o por ejemplo, bloqueos cardíacos, van a ver cómo este intervalo ya no es de 0,16, puede ser hasta de 0,25. Entonces nosotros vamos a decir, hay un bloqueo a nivel del nódulo auricular, del nódulo sinusal, a nivel de las aurículas, ¿sí? Para eso nos sirve saber estos parámetros. Y fíjense que no son muchos, no estamos describiendo todo, estamos describiendo lo elemental que ustedes deben tomar en cuenta para poder interpretar su electrocardiograma, ¿bien? Ahora, vamos al siguiente intervalo que también es importante para cuando nos toque ver patologías. El intervalo QT. El intervalo QT va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. ¿Y qué representa? Representa la contracción del ventrículo. La contracción del ventrículo dura casi desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T, lo que ya hemos venido diciendo, ¿no es cierto? Apenas empieza la despolarización, se sigue con la contracción ventricular, ¿sí? Y esta contracción dura hasta el final de la onda T, para que acabe de vaciarse todo el volumen sanguíneo que hay en el ventrículo. Este intervalo, ¿sí?, se denomina ¿qué cosa? Intervalo QT. Y habitualmente es ¿de cuánto? ¿De cuánto dice acá la diapositiva? 0,35 segundos. Fíjense cómo le vamos dando valor a estas líneas verticales que nosotros hemos visto en el electrocardiograma, ¿sí? Lo normal es que puede ir de 0,25 a 0,35 segundos. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a ver alterados sobre todas estas cosas? Este intervalo lo vamos a ver sobre todo en patologías de isquemia miocárdica, ¿sí? Ya vamos a ver al final de esta presentación cómo determinados tipos de derivaciones precordiales hacen que nosotros podamos ver diferentes caras, podríamos decir, de la musculatura cardíaca, ¿sí? Entonces, ahora hay un intervalo que nos faltaba ver en la anterior clase. El intervalo RR. ¿Qué significa? Es el periodo de tiempo que hay entre una onda R de un latido y la onda R del otro latido cardíaco. ¿Y en qué nos ayuda? Nos permite interpretar ¿qué cosa? Lo elemental, lo que nosotros queremos saber, la frecuencia cardíaca del electrocardiograma. O sea, que visualizar este intervalo es de suma importancia, ¿sí? Entonces, ya sabemos tres intervalos. ¿Cuáles? El intervalo PQ, elemental, cuyo valor es de 0,16 segundos. El intervalo QT, cuyo valor aproximado es de 0,25 a 0,35 segundos. Y este intervalo, el RR, que permite ¿qué cosa? Interpretar la frecuencia cardíaca del electrocardiograma. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a interpretar la frecuencia cardíaca? Conociendo este intervalo. ¿Y cuánto mide? ¿Qué creen cuánto mide? 0,83 segundos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Si nosotros volvemos a la diapositiva anterior, fíjense de dónde a dónde va el... perdón. Me estoy yendo hacia adelante. Fíjense, ahí tenemos, fíjense la onda R, ¿sí? 1, 2, 3,
cierto? Pero fíjense cómo se mide el intervalo RR. ¿Bien? Lo normal del intervalo RR es de 0,83 segundos, 0,80, algunos desde 0,80 hasta 1 segundo, ¿sí? 0,80 segundos hasta 1 segundo, ¿sí? Eso es lo normal del intervalo RR. ¿Bien? Bien, hemos visto entonces los intervalos y qué significa. Ahora, pasemos a esto. ¿Qué significa esta diapositiva? Hace referencia al músculo sincitial del músculo cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el flujo de corriente alrededor del corazón, este es el flujo de corriente alrededor del corazón durante un ciclo cardíaco, ¿sí? Es un esquema como para que nosotros entendamos qué significa un sincitio, qué es un sincitio, ¿sí? El registro de los potenciales eléctricos a partir de una masa parcialmente despolarizada del músculo cardíaco sincitial. Esto es similar a lo que nosotros hemos visto en la fibra muscular cuando veíamos la diferencia de voltaje en las cargas, ¿sí? Fíjense acá. Esta figura muestra una masa sincitial del músculo cardíaco que ha sido estimulada en su punto central, ¿sí? Fíjense, fíjense qué es lo que pasa cuando empieza la despolarización. Antes de la estimulación, ¿sí? El exterior de todas las células musculares era ¿de qué tipo? Positivo, ¿cierto? Y el interior negativo. Eso es lo que ya nosotros conocemos, ¿bien? Tan pronto como se despolariza la zona del sincitio cardíaco, esta zona, ¿sí? Cuando empieza la despolarización, acá en el centro, ¿sí? Se produce la salida de cargas negativas hacia afuera, hacia el exterior de las fibras musculares, haciendo que esta parte de la superficie sea electronegativa, como se representa con los signos negativos. Esto sobre todo hace referencia a esa imagen que hemos visto de la fibra muscular cardíaca. Visto que nosotros hemos visto sus 4 fases, ¿no es cierto? Cómo se despolariza, cómo cuando está totalmente despolarizada o totalmente repolarizada, ¿sí? Esa línea es de cero, esa línea es isoeléctrica. Pero ¿qué otra cosa hace referencia a esta imagen? Y también la tienen en su libro de Guyton. Esta imagen hace referencia a que el músculo cardíaco, una vez que empieza la despolarización en un sitio, inmediatamente se propaga rápidamente hacia el resto de toda la fibra muscular, ¿sí? La despolarización es sumamente rápida. Fíjense que nosotros hemos visto el electrocardiograma y la despolarización del músculo auricular dura solamente 0,16 segundos, ¿no es cierto? Y fíjense que la despolarización ventricular es más extensa, dura hasta 0,35 segundos. ¿Por qué? Porque el músculo ventricular es más extenso y se necesita más tiempo para despolarizarlo. Bien, entonces esta imagen solo para mostrar cómo tiene esa capacidad del músculo cardíaco de propagar la despolarización de una forma sumamente rápida al resto del músculo, tanto auricular como ventricular. Vamos cerca de terminar. Les ruego que prestemos un poquito más de atención porque nos falta ver qué cosas. Nos falta ver las despolarizaciones estándar, ¿sí? De 1, de 2, de 3, ¿sí? Y nos falta ver las despolarizaciones precordiales, ¿sí? Las derivaciones, precordiales. Entonces con éxito ya vamos a terminar. Les ruego un poquito más de su atención. Veamos esto, que también es otra imagen que ustedes tienen en su libro. Fíjense, flujo de corrientes eléctricas en el tórax alrededor del corazón, ¿sí? Y esto más o menos representa lo que registra el electrocardiograma, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos los electrodos, ¿bien? Fíjense lo que dice acá, incluso los pulmones
impulso eléctrico que se genera en el corazón, todo este cambio de voltaje tiene que propagarse hasta la pared torácica para que nosotros lo podamos detectar mediante la aplicación de electrodos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo todos los órganos de la cavidad torácica son, ¿qué cosa? Son sumamente un medio de conductor, conducen la electricidad. Todo lo que conduce la electricidad, que son fluidos, ¿sí? Tejidos, nervios, vasos sanguíneos, todos estos órganos que contienen alto contenido de líquido, conduce sumamente rápido la electricidad, ¿sí? Ahora veamos. Fíjense, cuando una porción de los ventrículos se despolariza, empieza a cambiar la carga eléctrica, ¿sí? Y por tanto se hace electronegativa, como ocurre acá, ¿sí? En relación con el resto, la corriente eléctrica fluye desde la zona despolarizada, ¿sí? Desde esta parte, ¿sí? Hacia la zona polarizada en rutas sinuosas largas, ¿sí? Se propaga rápidamente la despolarización, lo que veníamos explicando, ¿sí? Ahora, fíjense el sistema de Purkinje. ¿Recuerdan las fibras de Purkinje cómo transmitían todo el impulso eléctrico hacia la pared de los ventrículos e incluso volvían, ¿no es cierto? Las fibras de Purkinje venían acá en el sistema de conducción y volvían casi hasta la base, ¿sí? Si ustedes se fijaron bien la imagen del sistema de conducción, volvían casi hasta la base para poder despolarizar todos los ventrículos. Entonces, este sistema Purkinje, en el sistema Purkinje el flujo de medio de corriente, ¿sí? Tiene negatividad hacia la base del corazón y positividad hacia la punta, ¿sí? Normalmente, ¿dónde empieza la despolarización? Acá, ¿no es cierto? A nivel de las aurículas, se va propagando, ¿sí? Empezaba en el nódulo sinusal, se va por las vías internodales hacia el nódulo auriculoventricular, se despolarizaba primero, ¿qué cosa? El tabique interventricular, ¿sí? Y recién esa propagación se va hacia las paredes de los ventrículos. Entonces, esta imagen representa eso, cómo se genera la propagación de esta carga eléctrica, ¿sí? Cómo se despolariza. ¿Bien? Vamos a esto. Las derivaciones electrocardiográficas bipolares o estándar. Entonces, esto es lo que habitualmente nosotros realizamos cuando registramos el electrocardiograma. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste? Estas derivaciones, ¿sí? Son denominadas, las derivaciones bipolares estándar de las extremidades son denominadas derivación 1, derivación 2, derivación 3. Son derivaciones estándar que nos muestran específicamente qué cosa. Nos muestran sobre todo, ahorita vamos a ver, es una relación de los electrodos con la posición del corazón, pero nos muestran sobre todo la cara anterior de la musculatura cardíaca, ¿sí? Y van a ver ustedes luego por qué esas son las derivaciones que nosotros más interpretamos en el electrocardiograma. Ustedes van a escuchar. Hay un alargamiento del segmento PQ en la derivación de 2, por decirlo, ¿no? Entonces es para eso. Estas derivaciones son las estándar, nos permiten ver sobre todo la pared anterior del músculo cardíaco, por tanto son importantes que las conozcamos, ¿sí? Son las que más se evalúan en un electrocardiograma, ¿bien? ¿Y cómo se las detectan estas derivaciones? ¿Cómo se las realizan? ¿Sí? Estas derivaciones, la derivación de 1 es cuando nosotros aplicamos el terminal negativo del electrodo en el brazo derecho, acá, ¿sí? Miren, ahí tenemos un electrodo y lo vamos a aplicar en el brazo derecho, o también lo podríamos aplicar ¿dónde? Acá arriba, en el lado izquierdo del corazón, ¿sí?
Entonces, ahí tenemos uno de los electrodos, lo aplicamos en el brazo derecho y el terminal positivo, ¿dónde estaría en la derivación de 1? En el brazo izquierdo, ¿sí? Y es esa relación, ¿sí?, entre el corazón y estas derivaciones lo que va a marcar la actividad eléctrica del corazón en esta derivación. Les reitero, acá vamos a ver sobre todo la pared anterior o la cara anterior del músculo cardíaco, ¿sí? La derivación de 2, ¿sí?, ¿cuándo la podemos detectar o qué mide sobre todo? La derivación de 2 es cuando el terminal negativo, el electrodo está acá lo podemos medir. El electrodo negativo está en el brazo derecho, pero el electrodo positivo va al lado izquierdo, en la pierna izquierda, ¿sí? Esa es la derivación de 2. De igual manera, mide o muestra cómo se genera el trazado eléctrico en relación al corazón, a la situación o la posición del corazón, ¿sí? Igual nos muestra la cara anterior del músculo cardíaco en lo que son patologías cuando nosotros vayamos a interpretar el electrocardiograma en estas derivaciones, ¿sí? La derivación de 3 es cuando el electrodo negativo, ¿sí?, acá vamos a medir la derivación de 3, allá, ¿sí?, allá, bien, y es cuando el terminal negativo o electrodo negativo va al brazo izquierdo y el terminal positivo a la pierna izquierda, ¿sí? Entonces, es esa la forma en la que nosotros, sobre todo, ¿para qué sirve esto? Para que nosotros sepamos dónde van los electrodos cuando queremos realizar un electrocardiograma, ¿sí? Y poder ver las derivaciones estándar o bipolares que nos muestran la cara anterior de la musculatura cardíaca, ¿sí? Y que nos va a registrar esa área en el electrocardiograma, que nosotros vamos a poder valorar en el electrocardiograma cuando lo interpretemos en estas derivaciones, que son sobre todo las más evaluadas, ¿sí? Vamos a poder observar la pared anterior, ¿sí?, del corazón, sobre todo la cara anterior. Veamos qué significa eso, el triángulo de Itobe. Ustedes lo tienen también en su librito de Guyton, ¿sí? Y si nosotros, ¿qué significa la ley de Itobe? Si los electrodos se registran simultáneamente, ¿sí?, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros registramos los electrodos en las 3 derivaciones de las extremidades, la suma de los potenciales registrados de las derivaciones de derivación 1 y derivación 3 debe ser igual al potencial de la derivación 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros registramos el electrocardiograma aplicando estos 3 electrodos, la suma de la derivación 1 y la derivación 3 va a ser igual al potencial 2, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere la ley de Itobe o a qué le denominamos el triángulo de Itobe? El triángulo de Itobe es esto, jóvenes, esto, ¿sí? Es la relación en la posición de los electrodos, este es el triángulo de Itobe, es la relación de la posición de los electrodos con la posición del corazón, que está representado por un triángulo, ¿sí?, con 3 vértices, 2 superiores, 1 inferior. ¿Bien? Ahora, ¿qué serán las derivaciones precordiales del tórax? Y con esto vamos terminando. Acá más les solicito su atención, ¿sí? Y fíjense que para nosotros es importante estas derivaciones. ¿Por qué? Porque estas derivaciones van a mostrar cómo está el registro electrocardiográfico de la pared, ¿de qué cosa? De los ventrículos, ¿sí? Recuerden que las derivaciones bipolares estándar de 1, de 2, de 3 nos mostraba sobre todo la cara anterior del corazón. Esta sobre todo nos muestra la pared de los ventrículos, ¿sí? ¿Y en qué nos ayuda? Sobre todo cuando hay alteraciones
estas derivaciones estamos hablando de isquemias miocárdicas, ¿sí? Por eso es importante que las sepamos, ¿bien? Entonces, ¿cómo se detectan las derivaciones precordiales? El electrodo negativo, ¿sí? Es indiferente. Es un electrodo indiferente, está conectado a través de resistencias eléctricas iguales en el brazo derecho, al brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y acá, ¿qué es lo que vemos sobre todo? Estas derivaciones, ¿sí? Estas, para que nosotros podamos registrar en el electrocardiograma las derivaciones precordiales, debemos aplicar, además de estos electrodos, ¿sí? En el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, debemos aplicar estos electrodos que se ven acá dibujaditos en la pared torácica, ¿sí? Vamos a aplicar 6 electrodos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder detectar y poder ver sobre todo la actividad eléctrica de las paredes de los ventrículos, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa? Porque detectamos aquí en estas derivaciones las isquemias miocárdicas, ¿sí? Por eso se llaman derivaciones precordiales. Ahora veamos dónde se los ubica. Fíjense, allá ya vemos más o menos una relación, ¿sí? Más o menos están a nivel de ¿qué? De esta línea que se llama la línea intermamaria, ¿sí? Pero ahora veamos específicamente en qué sitio tenemos que aplicar estos electrodos. Acá, ¿sí? El electrodo B1 para detectar las derivaciones, para tener un registro electrocardiográfico de las derivaciones precordiales, el electrodo B1 debe ir entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, ¿sí? B1. Normalmente vienen por colores y para cuando ustedes lo realicen, vienen numerados así, B1, B2, o sea que no hay donde perderse, ¿sí? Entonces, primer electrodo aplicado del registro de las derivaciones precordiales entre el cuarto y quinto espacio intercostal, lado derecho, ¿sí? El B1. El B2, ¿dónde lo vamos a aplicar para detectar y poder ver la pared del músculo ventricular sobre todo? A la misma altura, en el cuarto o quinto espacio intercostal, pero del lado izquierdo, ¿sí? Fíjense que casi todas estas derivaciones van sobre el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, derivación de B4, ¿sí? ¿Entre qué? ¿Dónde está esta? Entre el espacio quinto y sexto, ¿sí? Entre el espacio intercostal, quinto y sexto está el electrodo B4. ¿Y el B3 dónde lo aplicamos? Entre medio del B2 y del B4, ahí aplicamos el B3, ¿sí? Prácticamente sobre de la quinta costilla, ¿sí? El B5, la derivación precordial 5, ¿dónde vamos a aplicar ese electrodo? En la línea axilar anterior, a la misma altura de B4, pero en la línea axilar anterior, ¿sí? Nosotros cuando tenemos la anatomía tenemos línea axilar anterior, línea axilar media, ¿no es cierto? Entonces en la línea axilar anterior y línea axilar posterior también tenemos, ¿no es cierto? Pero nuestro electrodo lo aplicamos en la línea axilar media a la misma altura del electrodo B4, ¿sí? Y la derivación precordial B6 lo aplicamos sobre la línea axilar media, ¿sí? A la misma altura de B5, del electrodo precordial B5 y del electrodo precordial B4. ¿Bien? Estos son los sitios que nosotros tenemos que aplicar estos electrodos para poder registrar las derivaciones precordiales. ¿Bien? Perfecto. Entonces, este es el capítulo de electrocardiografía, ¿sí? Fundamentos de electrocardiografía. Fíjense que nosotros estamos arrancando. Nuevamente hemos empezado a ver cuáles son las ondas de un electrocardiograma normal, cuánto miden los segmentos, los intervalos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos dan parámetros de en qué etapa estamos, ¿sí? Si es una etapa de despolarización auricular, por tanto contracción auricular, o despolarización ventricular, por tanto
contracción ventricular, ¿no es cierto? Fases de despolarización, tanto auricular como ventricular, con sus, por supuesto, con sus etapas de repolarización. Este es el capítulo entonces que queríamos reforzar, y sobre todo que ustedes puedan tener las imágenes que tienen en sus libros para que podamos hacer una relación. ¿Está bien? Y la siguiente clase vamos a ver vamos a ver patologías. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones en estos segmentos que ya hemos considerado normales de un electrocardiograma? Y en las ondas, por supuesto, porque pueden aparecer ondas que no están en un electrocardiograma normal. ¿Bien? Perfecto.